Buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando ya la actualidad, de nuevo a las últimas horas, pendientes de nuevas operaciones por parte de Israel. Netanyahu, el primer ministro israelí, amenazando con extender su operación al Líbano. Vamos a contarles enseguida la respuesta por parte de Irán, nuevas amenazas después de la muerte en los últimos días de un nuevo guardia revolucionario en un ataque israelí en Siria. Irán, que está amenazando con responder mientras la tensión entre las Coreas sigue aumentando. Corea del Norte ha destruido una línea ferroviaria que une a ambas Coreas, mientras el conflicto en Ucrania sigue siendo también protagonista. Vamos a mirar, por supuesto, a Europa, nuevos problemas para Alemania. Alerta total, ojo, porque están avisando a sus ciudadanos de preparaciones en caso de una guerra. Y miraremos también de nuevo a lo que sucede en Rusia y Ucrania, que está celebrando la visita de Kamala Harris a esta conferencia de paz de Suiza que va a tener lugar en poco más de una semana. Pendientes de todo esto, empezamos mirando a Oriente Medio, empezamos poniendo el foco en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho este miércoles que el ejército israelí está preparado para llevar a cabo una acción extremadamente poderosa en el norte del país, a medida que aumentan las tensiones con el vecino del norte de Israel, es decir, el Líbano. Dice Netanyahu que quien piense que pueden hacer daño y que no se van a sentar con las manos entrelazadas ha cometido un gran error. Es lo que afirmaba durante su visita a la frontera. El grupo militante libanés de Hezbollah intensificó los ataques contra el norte de Israel y los altos del Golán, ocupados por Israel, afirmando este lunes que habían matado a varios soldados israelíes. Hezbollah también afirmó ayer que no tiene intención de ampliar la guerra con Israel, pero que está dispuesto a contraatacar y causar destrucción. Pues parte de Estados Unidos está afirmando que Israel aún no tiene un plan riguroso para el día después de la guerra en Gaza. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha asegurado que si bien algunos miembros del gobierno israelí, como el ministro de Defensa, Yoav Gallant, o miembros del gabinete de guerra, como Benny Gantz, han hablado sobre posibles escenarios, en general no existe un plan riguroso. No se trata solo del final del conflicto, porque dicen, en nuestra opinión, sin un plan para el día después, no habrá un día después. Sin un plan de gobierno posterior al conflicto y algún tipo de transición política, el conflicto no acabará, es lo que alertaba el portavoz del departamento en rueda de prensa. Mientras tanto, hay críticas de Washington contra el gobierno de Netanyahu. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue demostrando su compromiso con el gobierno de Israel, con el envío de nuevos aviones de combate. En las últimas horas, Israel ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para la compra de 25 cazas F-35. El Ministerio de Defensa israelí ha anunciado la firma de un acuerdo valorado en $3.000 millones con el gobierno estadounidense para la compra de un tercer escuadrón de 25 cazas F-35 fabricados por Lockheed Martin, cuya entrega va a comenzar a partir de 2028. El ministro Yoav Gallant ha destacado la fortaleza de los lazos entre ambos países y ha denunciado cómo, frente a quienes están intentando debilitar el profundo vínculo con su mayor aliado, la seguridad y lazos estratégicos con Estados Unidos, reciben un fortalecimiento significativo. El acuerdo, que va a permitir elevar a 75 el total de estos aparatos al servicio de las fuerzas aéreas israelíes, fue aprobado en julio de 2023 por el Ministerio de Defensa a recomendación del jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Herzi Halevi, justo antes de la actual ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza. Pendientes de un posible alto el fuego de la presión a Netanyahu, teníamos hoy con nosotros Ignacio García Valdecasas, embajador retirado, que nos explicaba que la administración Biden quiere llegar a un alto el fuego permanente, pero que tendrá que enfrentarse con Netanyahu. Escuchamos. Si la administración Biden definitivamente quiere ir hacia el alto el fuego permanente, o que sea un armisticio a la coreana, un alto el fuego permanente, se va a enfrentar con el gobierno de Netanyahu. Y en esa situación lo más probable es que los dos partidos, pequeños partidos de la derecha religiosa radical, hagan saltar el gobierno. Pero es posible que la presión de Estados Unidos sea tal fuerte que se pueda bien solucionar la crisis interna israelí. Yo francamente no sé por dónde va a salir, porque si Estados Unidos presiona de verdad, Netanyahu no va a aceptar un alto fuego permanente porque va a saltar su gobierno por los aires. Por eso, precisamente por eso, porque jamás conoce eso, jamás no se fía de que firmen un acuerdo para soltar los rehenes con un alto el fuego y que luego el alto el fuego no sea permanente. Entonces jamás lo sabe, jamás se niega. Pero es que el gobierno de Netanyahu también está negándose a aceptar el plan de Joe Biden, y Biden está insistiendo porque se encuentra en una situación desesperada electoralmente. Y mientras tanto, precisamente Estados Unidos ha aprobado una legislación para sancionar a la CPI después de que su fiscal solicitara órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. El proyecto de ley fue apoyado por 247
congresistas, incluidos 205 miembros del Partido Republicano y 42 del Partido Demócrata. 155 de los demócratas se opusieron a este documento. El documento presentado por los republicanos permitiría a Estados Unidos imponer sanciones a las personas que participan en la consideración de la CPI de casos contra ciudadanos de Estados Unidos y países aliados. La iniciativa muestra que el Congreso de Estados Unidos sigue apoyando a Israel en medio de las críticas internacionales en torno a la operación en la guerra en la Franja de Gaza, según está señalando la agencia Reuters. Miramos también de nuevo a Irán, nuevas amenazas a Israel después del ataque que tuvo lugar en Siria en los últimos días. El comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, ha dicho este miércoles que Irán va a responder al último ataque en Alepo, en Siria, llevado a cabo por fuerzas israelíes que mataron a 16 personas vinculadas a la CGRI, entre ellas iraníes, entre ellos, por ejemplo, el asesor militar Saed Abiad. Dice que Israel, que está matando a personas iraníes, debe saber que va a pagar un precio por el derramamiento de sangre que deben esperar la respuesta a la advertencia de Salami. En abril, Irán lanzó un ataque con misiles y drones contra Israel, en respuesta al ataque anterior de Israel contra la embajada de Teherán en Damasco, en Siria. Pendientes también del Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Ha dicho este miércoles que Estados Unidos realizó ejercicios con bombarderos en territorio de Corea del Sur. Los ejercicios incluyen el bombardero supersónico estadounidense Rockwell B-1 Lancer, que fue escoltado por aviones de combate surcoreanos F-15K. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, los bombarderos B-1 se utilizaron por última vez en ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur en 2017. Los ejercicios se producen en medio de una escalada significativa en las relaciones intercoreanas, después de que Seúl decidiera suspender el pacto de 2018 con Corea del Norte y reiniciar la actividad militar a lo largo de la frontera. Corea del Norte ya suspendió el acuerdo por su parte el año pasado. Precisamente les contamos que Corea del Norte habría comenzado a demoler algunas secciones de vías ferroviarias que conectan con Corea del Sur. Es lo que revela este miércoles la agencia de inteligencia surcoreana, en un movimiento que simboliza el enfriamiento de las relaciones y la cooperación entre ambos países. Dicen que, como recientemente ha habido señales de que algunas partes de la vía del ferrocarril Donghae están siendo demolidas, estamos monitorizando la situación. Es lo que apunta el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano en declaraciones recogidas hoy por la agencia local de noticias Yonhap. La demolición afecta a la línea ferroviaria Donghae junto a la Gangwon, que fue restaurada en el año 2000, conectando la costa este de las dos Coreas, en un momento en el que se produjo una mejora de las relaciones, cuando los líderes de ambos países mantuvieron una cumbre. Miramos también a Alemania. Les contamos que el gobierno alemán va a encargar a la compañía de defensa Rheinmetall, clave en la fabricación de carros de combate Leopard, munición de artillería por valor de 880 millones de euros. La información publicada por el diario Der Spiegel apunta que el Ministerio de Defensa germano estaría buscando de esta forma reponer sus inventarios, al tiempo que garantizaría una demanda suficiente de piezas que haga rentable para Rheinmetall ampliar su capacidad de producción. Este desembolso se plasmaría en la fabricación de al menos 200.000 proyectiles de 155 milímetros adicionales a los ya comprometidos con la empresa. Estos proyectiles son un tipo de munición estándar de la OTAN que dispara, entre otros, varios de sus obuses usados en la guerra en Ucrania. El objetivo de la empresa es alcanzar una capacidad de producción anual de 1,1 millones de estos proyectiles para 2027. De hecho, la empresa firmó este mismo lunes un acuerdo para construir una planta de municiones en Lituania. Mirando a Alemania, les contamos de nuevo que un político del partido Alternativa para Alemania ha sido agredido con arma blanca este martes en la ciudad de Mannheim, en el estado de Baden-Württemberg, en el suroeste del país, tan solo 4 días después del ataque con cuchillo perpetrado en esta localidad durante un acto del movimiento antiislamista Pax Europa. El suceso tuvo lugar en la noche cerca de la plaza del mercado de la ciudad, cuando el político vio a una persona rompiendo un cartel y, al acercarse a reprocharle sus acciones, fue atacado con un arma blanca. Es lo que ha informado la rama de la AfD en Mannheim. El político, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra hospitalizado con heridas leves, mientras que el atacante ha sido detenido, tal y como ha recogido el diario alemán Die Welt. El incidente tiene lugar apenas unos días después de la muerte de un policía herido en un ataque contra un miembro de Pax Europa. Tensión, como ven, en Alemania, mientras su gobierno asusta a los ciudadanos. Les contamos que el gobierno federal alemán está analizando escenarios en caso de guerra. Según informa Der Spiegel, los expertos recomiendan preparar sótanos y buscar refugio allí. Dice que no pueden depender de grandes búnkeres para todos. Según un informe pericial, los grandes búnkeres existentes ya no son adecuados para proteger a la población en caso de guerra. En cambio, los ciudadanos deberían tomar precauciones
ellos mismos. Se trata de un estudio cuyas respuestas podrían parafrasear a un exministro del Interior, inquietando a parte de la población, según el informe de situación sobre el desarrollo de un concepto de refugio moderno que los ministros de Interior de los Estados Federados quieren debatir en junio. En Alemania no se debería proteger a la gente en búnkeres en caso de un ataque militar, al menos no principalmente, según están apuntando los expertos. Dicen que si realmente ocurriera una emergencia y una potencia hostil, atacar a Alemania en los grandes búnkeres como los utilizados durante la Guerra Fría ya no serían apropiados para proteger a la población. Esto se debe simplemente al enorme poder destructivo de los tipos de armas modernas. Dicen que los refugios públicos ubicados en el centro para varios cientos o miles de personas no son una medida de protección adecuada contra las armas modernas de precisión que destruyen específicamente objetos individuales relevantes para la guerra y cuyo ataque solo tiene un tiempo de aviso de unos minutos. Es lo que dice el documento escrito elaborado por expertos del Ministerio Federal del Interior y de la Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en casos de catástrofe y de la Agencia Federal para Tareas Inmobiliarias, que está disponible en el periódico Der Spiegel. Alemania asusta de nuevo a sus ciudadanos. Pendientes también de Estados Unidos, el presidente Joe Biden se va a reunir con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky durante su estancia en Normandía, es lo que apunta el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a los periodistas este martes. Añade que Estados Unidos no tiene previsto enviar entrenadores militares estadounidenses a Ucrania, es lo que está recogiendo la agencia Reuters. Dice que por su parte no están planeando una misión de entrenamiento en Ucrania, es lo que apuntaba Sullivan, añadiendo que necesitan más defensas aéreas y que están trabajando en ello y que además necesitan un flujo continuo de armamento que van a seguir suministrando al país ucraniano. Miramos también a Rusia, miramos a la seguridad del presidente ruso Vladimir Putin. Los servicios especiales de Rusia han intensificado ya las estrictas medidas de seguridad que rodean al presidente Vladimir Putin a un nivel sin precedentes. Es lo que apuntaban a The Moscow Times de los funcionarios rusos que han estado presentes en muchas de las apariciones públicas de Putin, así como una fuente cercana al Kremlin. En este sentido, el Kremlin, que ya se encuentra en alerta de seguridad intensificada debido al conflicto en Ucrania, se ha visto sacudido por los recientes ataques contra políticos de alto rango en Europa y Asia. Y en respuesta ha intensificado la seguridad de Putin. Dicen literalmente que el Kremlin se toma muy en serio la seguridad de Vladimir Putin, que está protegido por todo un ejército de guardias visibles e invisibles. Es lo que decía The Moscow Times, un funcionario ruso que asistió al desfile del Día de la Victoria el pasado 9 de mayo. Dice, además de otras fuentes rusas entrevistadas, bajo condición de anonimato, debido, como se imaginan, a lo delicado de este asunto, que entre los factores de riesgo para el Kremlin se encuentran la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, así como el peligro de ataques con drones y sabotaje ucranianos y ataques de radicales islamistas. Añadió que el Kremlin estaba en alerta especialmente alta tras el asesinato en 2022 del primer ministro japonés Shinzo Abe y el atentado del mes pasado contra la vida del primer ministro eslovaco Robert Fico. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha exigido hoy que se presente en 24 horas el proyecto de las principales prioridades del complejo industrial militar ruso y designó al exministro de Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad como encargado de cumplir este encargo. Durante la reunión del gobierno en San Petersburgo, el jefe del Kremlin ha pedido concluir ese trabajo. Subrayaba Putin que se trata de las tareas priorizadas del complejo industrial militar, de los volúmenes de producción, de las producciones de uso militar con mayor demanda y sobre todo de la rentabilidad de la producción. Putin también se ha dirigido al viceprimer ministro ruso Denis Manturov y a los titulares de Industria, Defensa y Finanzas, así como a la administración presidencial, con el llamado a concluir este trabajo lo más rápido posible. Decía Putin, pido que esté listo mañana. Los gobiernos de Irán, China y Rusia han asegurado este miércoles que aún es posible reanudar la aplicación del acuerdo nuclear de 2015, que en su momento permitió levantar las sanciones económicas y financieras impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea. Es lo que están apuntando, mientras que Washington se retiró de este acuerdo en 2018. Dicen literalmente que todavía es posible reanudar la aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto y la República Popular China, la República Islámica de Irán y la Federación Rusa están dispuestas a ellos, lo que reza un comunicado conjunto compartido por la agencia de noticias iraní IRNA. En este sentido han destacado que desde la retirada de Estados Unidos los tres países no han escatimado esfuerzos en restablecer el acuerdo y han criticado a la administración de Joe Biden por no tener la voluntad política de compensar la errónea política del expresidente Donald Trump. Por contra, han ensalzado la actitud responsable de Irán por mostrar su disposición a volver al acuerdo de forma que se garantice la retirada de las sanciones contra Teherán.
Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advierte durante su gira africana de las consecuencias que puede tener la presencia de soldados franceses entre las tropas ucranianas en el campo de batalla. Declaraciones que llegan mientras los gobiernos de París y Kiev negocian los términos de instructores militares franceses, especialmente para el manejo de armamento desplegado en primera línea. Desde el Congo, Lavrov aseguraba que los soldados franceses serían objetivos legítimos para Moscú. Decía, ya sean miembros de las Fuerzas Armadas francesas o simplemente mercenarios, representan un objetivo absolutamente legítimo para nuestras Fuerzas Armadas. Declaraciones mientras no hay respuesta todavía a lo que ha supuesto el inicio del primer ataque ucraniano con armas occidentales en territorio ruso, en concreto contra un sistema de defensa aéreo en Belgorod. Miramos también la respuesta de Europa. El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que Rusia no tiene voluntad de acabar con la agresión. Escuchamos. No existe la menor voluntad por parte de Rusia de acabar con su agresión. No la hay. Lo importante es mantener la unidad de los europeos. Hasta ahora hemos tenido unidad, pero la unidad puede empezar a resquebrajarse y de eso también va a depender del resultado de las elecciones. Unidad para el apoyo y unidad para la sanción. Pendiente de Europa, también de la respuesta de Ucrania después de celebrar los primeros ataques en suelo ruso con armas de Estados Unidos. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverri. Si algo soy es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante es Wall Street. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bizner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. En Negocios Televisión seguimos mirando a la actualidad. Miramos, como les decíamos, la respuesta por parte de Ucrania. Sus autoridades han considerado una importante noticia que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, vaya a asistir a la conferencia de paz de Suiza después de que se hayan confirmado 2 encuentros de los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky para este mismo mes. Kiev ha llegado a sugerir públicamente que Biden debería acudir al foro de Lucerna el 15 y el 16 de junio, pero parece darse por satisfecho, al menos de momento, con la confirmación por parte
parte de la Casa Blanca, de que Biden y Zelensky se van a ver primero en Francia y luego en Italia, aprovechando en este último caso la reunión de líderes del G7. El jefe de gabinete de Zelensky, Andrei Yermak, ha enfatizado en su cuenta de Telegram la importancia de estas dos reuniones, donde ambos líderes van a poder tratar temas como el fortalecimiento de la defensa ucraniana. Así ha llamado a seguir colaborando para garantizar una paz justa y duradera basada en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. Pendientes también de India, el primer ministro indio Narendra Modi se reúne con sus aliados este miércoles para discutir la formación de gobierno, un día después de que su partido perdiera su mayoría absoluta en el Parlamento en un sorprendente veredicto electoral. Modi se dispone a iniciar su tercer mandato, algo que no sucedía desde 1962, pero el descontento ha crecido. El líder hindú plantea seguir adelante con el empuje económico que se ha visto en sectores como el aeroespacial. Se plantea como objetivo que la pobreza sea cosa del pasado. Entre tanto, la ausencia de esa mayoría aplastante que se barajaba se ha cotizado con caídas. Los mercados de la India sufrieron su mayor pérdida diaria en 4 años después de que el desempeño electoral del gobernante partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi no cumpliera con las expectativas. El índice All India Market Capitalization, seguido del índice de acciones de Bombay, cayó más de 371.000 millones de dólares tan solo el 4 de junio. Miramos también a la economía de la eurozona, crece a su ritmo más rápido en un año, mientras la inflación se enfría. Principales resultados, por ejemplo, del índice de producción PMI compuesto hasta los 52,2 puntos frente a los 51,7 de abril, es decir, en máximos de 12 meses. El índice de actividad empresarial PMI de servicios HCOP de la zona euro se sitúa en 53,2 puntos, una décima por debajo de los 53,3 del mes pasado, es decir, mínimos de 2 meses. Por su parte, la confianza empresarial está en máximos de 27 meses. Las tasas de inflación se enfrían, pero siguen por encima de las medias anteriores a la pandemia. En la fotografía, la actividad empresarial crece por tercer mes consecutivo. La confianza empresarial también mejoró por séptima vez en los últimos 8 meses. En cuanto a la evolución de los precios, los resultados de la última encuesta mostraron un enfriamiento de las tasas de inflación, de los costes de producción y de los insumos, aunque siguen estando por encima de sus respectivas medias prepandémicas. También miramos a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, rechaza las sugerencias republicanas de que su departamento aumente la emisión de letras del Tesoro a corto plazo a tipos más altos para intentar estimular la economía de cara a las elecciones. Ante el subcomité del Senado, Yellen defiende que se ajusta a las normas históricas. También ha hablado sobre las emisiones a 10 años y ha negado que el Tesoro quiera sincronizarse con el mercado. The reason for that is that market participants expect short rates to go down, and they expect them to decline over 10 years to substantially under 4.5%. So even if we pay more this year than it would cost to borrow at a 10-year rate of 4.5%, the expected cost over the 10-year life of that borrowing can be the same or less than it would be if we issued a 10-year note. Now, we're not trying to time the market. We have a policy that we want to hold the issuance of short-term bills in line with recommendations of the Treasury Borrowing Advisory Committee. En Europa también hemos visto caídas en las acciones bancarias de cerca de un 2,1%. Unicredit, por ejemplo, de Italia, perdió más de un 4% mientras los inversores aguardaban la última decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo, que va a tener lugar mañana. Los bancos han sido los valores más bajistas del selectivo IBEX 35 antes de la reunión del BCE. Los motivos, el entorno de recortes, aunque con otros añadidos, como por ejemplo los resultados electorales en México, ante un horizonte que dibuja un posible impuesto a la banca. El Banco Azul es el primero en el país y cosecha allí un 66% de su beneficio. El cántabro es el tercero y genera en ese mercado un 14% de sus ganancias, pero sobre todo, según nos decía Pablo García de Divacons Alfa Value, explicaba que la lectura hay que hacerla en el conjunto. Lo escuchamos. No hay una única, explicación a la caída de la banca. Lo que está detrás es el entorno de tipos que cada vez parece más convulso y que a priori pues algunos adelantan a que los recortes de tipos podrían ser menores, pero eso no explicaría la caída hoy. También México, que cayó más de un 6%, el índice general podía afectar a un BVA, pero que me digan por qué afectará a los bancos nórdicos, por ejemplo, a los británicos, ¿no? O sea que yo creo que la lectura es más, no tanto el sector bancario, sino están cayendo petróleo,
bancos, consumo también, aparte de Basil Resource, también consumo, autos también está cayendo con fuerza, y por el contrario lo que están subiendo son los sectores más defensivos como alimentación, como farma. Yo lo englobaría más ahí, porque muchas veces hablamos de cíclicos y hablamos del sector bancario, pero no hay sector más cíclico que el sector bancario. Por lo tanto, en conclusión, yo creo que por lo que los bancos están cayendo hoy es sobre todo por su ciclicidad, y es que las cosas no apuntan a que el crecimiento vaya a ser tan sólido para el segundo semestre como algunos esperan, y que incluso en ese balance de tipos altos más tiempo positivo para los márgenes de intermediación de los bancos y los digamos la rentabilidad sobre los fondos propios, los ROEs, no compensan el que pueda haber más decrecimiento de lo previsto. Pues como vayan pendientes de las caídas en el sector bancario, pendientes también de los recortes de tipos del Banco Central Europeo, todas las claves de esta tercera sesión de la semana. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.